Hola, mis estimados, ¿cómo están? Ustedes saben que yo no soy tan formal a través de los videos. Para eso están los tribunales, para eso están las audiencias, para eso están mis encuentros con fiscalía o con mis propios colegas, que muchas veces estamos debatiendo sobre un caso, argumentando nuestra posición, nuestra teoría del caso del mismo, para enriquecer nuestros conocimientos y hablamos unos lenguajes técnicos. Entonces, pero a través de los videos, honestamente, ya yo llegué al punto de que tengo que ser muy coloquial con ustedes y bueno, porque la intención es que ustedes aprendan un poco de derecho, de las formas del proceso penal venezolano y que no sean mis propios colegas abogados que salgan a través de las redes sociales a decirles esto es así, esto es asado, esto es más allá, con un lenguaje técnico que lo que está tratando es cobrarle los honorarios más inflados. No, aquí hay que ser sincero, honesto y directo con aquellos que están pasando un estrés, un trauma psicológico en función de la aprehensión de un familiar, de un amigo e inclusive de ellos mismos que han sido presentados en un proceso. Entonces, fuera de esta introducción, que espero que no me funen por esto, porque es la verdad, eh, quiero que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Vamos a empezar por las formas básicas. Ya yo he publicado videos respecto a esto, ¿no? Pero hay que tener conocimiento exacto de cómo son las formas de comienzo del proceso penal venezolano. Y una de ellas es la flagrancia. Flagrancia, ¿ok? Y eso está estipulado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y las formas de aprehensión debido a este tipo de actos, o sea, de privación judicial de la libertad, están a partir del 236. Tienen concatenación completa. Cuando estamos hablando de concatenación, tienen relación esos articulados del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, como a mí no me gusta decir cosas que no están establecidas, porque nosotros no estamos para interpretar las leyes, estamos para buscar justicia a nuestros representados en el conocimiento taxativo de la norma. Ya después pelearemos en apelaciones, en casación, en sala plena, el uso correcto de la norma establecida. ¿Okay? El uso correcto por las autoridades del Estado en función de esa norma establecida. Entonces, por eso les voy a leer lo que establece el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso está en el capítulo 2 de dicho código y establece de la aprehensión por flagrancia. ¿Ok? Para los efectos de este capítulo se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse. O sea, iba por la calle, usted percibió que hay un muchacho que salió corriendo, una muchacha, porque ahorita hay de todas especies, colores y sabores. Entonces un muchacho que salió corriendo, vio una viejita y le arrebató la cartera. Inmediatamente percibieron unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que están bien entrenados para correr, sí, son unos muchachos también, y emprendieron veloz carrera y capturaron a ese muchacho. Una vez capturado, le pusieron las esposas para protegerse ellos mismos en función de el peligro inminente de que este muchacho aprendiera acciones físicas en contra de estos funcionarios o en contra de las personas que estuvieran alrededor señalándolo. Él fue, él fue, él fue, yo lo vi, él fue, pobre viejita. Entonces nada, agarran y estos funcionarios, en función de sus facultades y protegiendo la ciudadanía como debe ser, trasladan a este muchacho a la delegación. ¿Ok? Entonces, eso es un delito flagrante, lo que ellos acaban de percibir y lo que ellos hicieron en la captura de este ciudadano. Entonces, para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido, ya lo ejemplifiqué en este momento, o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o el clamor público. Siempre hay un mirón que nos ayuda y por supuesto sale corriendo y también tiene la facultad de aprender a este muchacho, inclusive a riesgo de su propia humanidad.
o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es autor o autora de dicho hecho punible. En estos casos, cualquier autoridad deberá y cualquier particular podrá aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de 12 horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional, siempre ellos, como te lo explico, y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada. Quiero aclarar un punto. Evidentemente, una vez capturado este ciudadano, se tendrán 12 horas para poner del conocimiento al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, que es el que ordenará las investigaciones pertinentes y necesarias para aclarar el hecho, el delito, ¿ok? Y que entre sus facultades establecidas en el 111, por supuesto, ordenará a los órganos auxiliares de investigación, los cuerpos policiales, para que recaben los elementos de convicción que fundamenten su acusación. ¿Cuáles son esos elementos de convicción? Los materiales y objetos provenientes del delito, las declaraciones de aquellos que percibieron, que vieron, que estaban ahí de chismosos. Gracias a Dios existen esos chismosos. Y para fundamentar la acusación del Ministerio Público y presentarlo a las 48 horas, incluidas esas primarias 12 horas, ante un tribunal de control. ¿Ok? Entonces, la flagrancia está establecida en el 234 del Código Orgánico Procesal Penal. La flagrancia puede ser propia o puede ser cuasi flagrancia, ya eso lo voy a explicar. La flagrancia propia, por supuesto, es la percepción y aprehensión inmediata. La percepción es, lo vi, le propinó el trancazo a la ciudadana para robarla, le partió la cara con aquel que estaba peleando, y por supuesto eso se convierte en un delito de lesiones leves, graves o gravísimas, y debe ser capturado y presentado ante el tribunal. Eso es percepción, ¿ok? Y la aprehensión debe ser inmediata, con su consecuente disposición, oposición o entrega ante el tribunal, que va a conocer de la causa en un máximo de 48 horas. Entonces ahí se dará la audiencia de imputación, por supuesto, audiencia de presentación por flagrancia, audiencia para oír al imputado. Estas son las diferentes denominaciones que le puedes dar. Y en función de eso, bueno, ahí empezarán a actuar los diferentes actores en el proceso. ¿Quiénes son los diferentes actores? El director del debate. ¿Y quién es el director del debate? El juez que tiene conocimiento de esa causa, que le presentó el fiscal del Ministerio Público. ¿Quién es el acusador? Entiendan y apréndanse eso. Quien acusa, quien imputa, quien tiene la facultad para imputar, y eso está establecido en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, es el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público. No hay más que puede imputar, ¿ok? Y por supuesto, los otros dos actores son el imputado y la defensa técnica, que puede ser uno o hasta 3 abogados. Aquel que tiene los recursos económicos, bueno, pagará 3 abogados. Bien para él, tendrá mejor defensa, ¿ok? Sin embargo, yo he visto casos donde 3 no han hecho nada y uno solo, sin corbata, con unos zapatos gastados, ha hecho muchísimo por aquel que ha sido presentado ante el tribunal. Esta es la primera oportunidad de defensa. Y no es automática la privativa de libertad que está establecida en el 236 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque hay que leer diligentemente, acuiciosamente. La defensa técnica tiene que leer el acta policial, porque ahí cometen muchísimos errores los funcionarios policiales, y por eso puede anularse dicha acta y por supuesto solicitar la libertad inmediata del aprehendido.
Adicionalmente a esto, el Ministerio Público tendrá que subsumir los hechos con el derecho. Entonces, ¿qué significa subsumir? Incrustar, embeber, meter allí, ponerlo directamente en la relación, el hecho, o sea, si él salió corriendo, arrebató el bolso, eso, un hurto con destreza, a lo mejor no hubo violencia en ese momento, ¿ok? Pero sí se cometió el delito. ¿Y cuál es el delito? El que establece el Código Penal. Hurto con destreza, hurto simple, la calificación o la precalificación que le pueda dar el Ministerio Público. ¿Ok? Ahí el Ministerio Público, por supuesto, solicitará las medidas cautelares que puedan ser relacionadas con el hecho. ¿Y cuáles pudieran ser esas medidas cautelares? Un régimen de presentación, si es un delito menos grave, ¿ok? Una medida de coerción, que es la privativa de libertad per se, aunque efectivamente establece la Constitución, nuestra Carta Magna, que la excepción a la regla es la privativa de libertad y lo correcto es ser juzgado en libertad. Ahora bien, de eso se encargará el Estado venezolano de ver cómo otorga las medidas cautelares y cómo garantiza que ese ciudadano estará puesto a derecho constantemente durante el proceso de la judicialización por ese delito, ese supuesto delito que cometió. Porque yo aclaro que el Ministerio Público precalifica, porque al final del día hay un proceso que continuaría una fase de sustanciación y preparación hacia una audiencia preliminar, que es la fase intermedia del proceso penal, donde se decidirá si pasa a juicio o no. ¿Ok? Entonces ahí es donde el juez del tribunal de control, visto los elementos probatorios, los elementos de convicción que después se van a convertir en pruebas, los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, el acervo probatorio que ha presentado el Ministerio Público, para que sea determinado por el juez de causa si pasa a juicio o no, evidentemente él tomará allí la decisión y calificará el delito como tal. Ahora bien, no es que se quedó la defensa con de brazos cruzados, que yo honestamente se los digo, a veces hasta lo pudiéramos hacer, porque el Ministerio Público es el que tiene que demostrar que efectivamente esa persona está siendo, que además de que fue relacionada con un hecho punible, efectivamente tiene relación con ese hecho punible y le presentará al juez de control una imputación formal, una acusación formal en la audiencia preliminar, donde indique que sí, que él lo cometió, que no tengo duda, en un 70% mínimo, ¿ok? Para que haya un pronóstico correcto de condena y el juez de control no quede en ridículo pasando a juicio, algo que no tiene no tiene fundamento jurídico serio. Bueno, entonces después está la cuasiflagrancia, que es evidentemente lo que yo había nombrado antes, una flagrancia impropia. ¿Y cómo es eso? Bueno, nada, se percibió el delito, hubo una persecución y después de la persecución hubo la aprehensión, ¿ok? Porque puede ser que en el momento, evidentemente, hubo que escalar un muro, llegar a una casa, estos ciudadanos que cometieron el delito se metieron en la casa, después vamos a hablar si tenía que haber una orden de allanamiento allí o no en otro video, pero lo cierto es que evidentemente los funcionarios policiales, entonces, al capturar a estos muchachos en el jardín de esa casa, o al muchacho o a la muchacha, en el jardín de esa casa lo encontraron con elementos provenientes del delito. Un arma blanca o un arma de fuego. Los objetos robados. Entonces por eso se dice que es la cuasiflagrancia. Y evidentemente existen igualmente las 48 horas para ponerlo a la orden del tribunal. ¿Cuáles son las actividades proformadoras de la acción penal? Otras actividades, más allá de la flagrancia, la denuncia y la querella. ¿Ok? La denuncia, por supuesto, ante el Ministerio Público o ante un órgano policial, un órgano receptor de denuncias, ¿cuáles son? Todos.
y eso se lo tienen que aprender también. Los órganos policiales, los órganos auxiliares de investigación, todos tienen la facultad de recibir las denuncias por los ciudadanos. Y ellos no se pueden convertir en tribunales. Ellos reciben las denuncias, ponen de conocimiento al Ministerio Público y el Ministerio Público ordenará las acciones pertinentes por estos órganos auxiliares de investigación. ¿Ok? La querella es la acusación por aquel que se considera víctima directamente ante un juez de control. Evidentemente, la norma establece que es directamente. No, mis estimados, usted tiene que contratar un abogado, ¿ok? Ese abogado redactará la querella como tal. El escrito lo presentará a la oficina, a la unidad de recepción y distribución de documentos de la circunscripción judicial en la cual usted se encuentra y se haya cometido el delito en contra de su persona. La distribución y documentos lo distribuirá y le tocará a un tribunal que conocerá y sustanciará la causa, por supuesto, y allí sí hay la interacción directa ante el juez de control. Para poner efectivamente en conocimiento al juez de control, no ha hecho falta hasta ese momento el Ministerio Público. Ya después el juez ordenará al Ministerio Público que cometa las acciones pertinentes y necesarias para aclarar el hecho punible o no. Entonces el juez de control valorará los elementos presentados en el escrito querellístico, por decirlo de alguna forma, y le dará admisión o decretará la inadmisibilidad de la querella como tal. ¿Ok? Entonces, si se admite, habrá un saneamiento, habrá una decisión, por supuesto, se hará la investigación fiscal. Si no se admite la facultad de la defensa técnica, es inclusive a apelar dicha decisión por parte del juez de control y esperar los resultados de eso. Entonces, esta es una de las formas de empezar el proceso. Miren, mis estimados, y yo se los digo de verdad con mucha responsabilidad. Abogados hay muchos en todo el mundo. En Venezuela yo creo que hay más que en todo el mundo. ¿Ok? Entonces aquí hay abogados civilistas, abogados laboralistas, abogados mercantiles, abogados de lo que a usted se le ocurra, abogados de registro de marca. O sea, aquí hay abogados a lo que a usted se le ocurra. Lo cierto es que el abogado penalista es una especie rara dentro de todas esas áreas del derecho. ¿Por qué? Porque se los voy a decir así, una de las afirmaciones que siempre hacen, y eso es correcto. El derecho penal es la última ratio del sistema de justicia. ¿Y por qué? Porque evidentemente todo aquello que no se resuelve en las otras áreas del derecho comúnmente termina donde estamos nosotros, los penalistas, y evidentemente somos los que tenemos que resolver aquello que no pudieron resolver por allá. Nosotros somos investigadores natos, pero además realmente litigamos como tal en un contradictorio, en una fase de juicio. Si dado el caso, el proceso llega a la fase de juicio. Ojo, no estoy minimizando las acciones de mis otros colegas abogados en sus diferentes áreas. ¿Por qué? Porque nosotros nos apoyamos de ellos muchas veces en circunstancias y procesos que no conocemos. ¿Ok? Aunque sí nosotros debemos conocer todas las áreas del derecho. Pero ojo, nosotros, nuestra responsabilidad es la libertad de aquellos que están siendo procesados y la vida, ¿ok? Así como el médico protege la vida porque tiene un juramento hipocrático para ello, nosotros tenemos como segunda profesión a nivel mundial reconocida en su importancia, el derecho penal, la responsabilidad de la libertad y la vida de nuestros procesados. Ojo, nosotros no tomamos decisiones, toman decisiones los jueces de causa. Y es por ello que les estoy explicando estos detalles, formas de inicio del proceso penal en Venezuela. Entiéndanlo. Usted necesita en todo proceso penal un abogado que tenga el tiempo, que tenga realmente el conocimiento del derecho, sobre todo en el área penal, para que usted pueda tener
la mínima oportunidad, si fuera así, de que su defendido se le garanticen la tutela judicial efectiva, los derechos y garantías constitucionales, la libertad, la vida y un adecuado proceso cumpliendo las normativas legales vigentes. No ponga en manos de cualquiera su defensa, ponga la defensa en alguien que tenga tiempo en el ejercicio del derecho. ¿Cómo usted va a saber cuál es el abogado que le corresponde o que le conviene? Mire, este es uno de los medios a través de las redes sociales. Ahora usted no necesita ir a un escritorio jurídico para que un abogado que tenga menor conocimiento le cobre altos honorarios profesionales y no la defienda. ¿Ok? Usted puede determinar en las redes sociales, hay muchos espacios ahorita en las redes sociales, muchos canales de colegas abogados que merecen mi respeto y que evidentemente a través de sus espacios usted puede determinar si ese es el abogado que yo necesito que me defienda. Y no es el abogado que nada más está pensando en dinero. Ojo, por ahí hay un video que yo también lo suscribo. El video dice, no, es que los abogados nada más piensan en sus honorarios profesionales al final de todo. No. Nosotros no pensamos en nuestros honorarios profesionales al final. Pensamos en nuestros honorarios profesionales al principio, al medio y al final del proceso. Pero esos honorarios profesionales están muy bien justificados. Nosotros no estamos inventando. Denos la oportunidad de defenderlos correctamente. Cuando usted nombre un abogado, confíe en su abogado. No es que va a agarrar y le va a llegar con un expediente amañado que dice una cantidad de cosas que sabrá Dios de a dónde lo sacó usted y si es fiable, y el abogado le dice, ya va un momentico, aquí dice esto y en función de eso yo puedo ejercer la defensa, pero esto puede cambiar. Las circunstancias del hecho y del derecho pueden cambiar en el proceso y a lo mejor esto ni siquiera está ajustado a su proceso, pero con mucho gusto yo lo voy a defender. Y después resulta que en el proceso el abogado se entera que no es lo que estaba establecido allí, que usted realmente, bueno, eso no es relevante, pero al final del día eso lo puede perjudicar, que usted le mintió al abogado y que no le proveyó los elementos suficientes para su defensa, los elementos correctos, ¿ok? Entonces confía en su abogado, lleva el proceso adelante, y si no confía en el abogado, revóquelo. ¿Cuántas veces no nos han revocado a los que tenemos más experiencia? ¿Cuántas veces no revocarán a aquellos que se han recién egresado a las instituciones académicas? Porque cometieron un error en algún momento, y eso es válido, eso pasa, ¿ok? Pero por eso les digo, busquen el abogado correcto, confíen en el abogado, ¿ya? Y preséntele todos aquellos elementos que usted tiene para mostrar o demostrar la imputabilidad o la no responsabilidad de su familiar, de su amigo, de quien sea, en el proceso penal. Y deje que el abogado, en su conocimiento, porque nosotros no nos ganamos el imperabogado en una caja de conflé, ¿ok? De Zucaritas, de Zucarpó, se me cayó la cédula, para defender sus derechos y garantías constitucionales, ¿ok? Así que, bueno, hasta aquí les dejo este video porque se hizo muy largo. Buenos días, disfrútenlo, replíquenlo, por favor, replíquenlo, compártanlo, sigan la cuenta. Nosotros transmitimos live, los ayudamos en línea, la orientación, eso sí, las asesorías tienen su costo, ¿ok? Que pasen buenos días.